necesaria, hermanos, ya que es parte de la expresión de nuestra fe. El domingo pasado dimos, a manera de introducción, un panorama completo y general acerca de lo que estaremos hablando en los próximos meses. Estaremos aprendiendo, reflexionando sobre la importancia de nuestro testimonio. Y el testimonio de nuestra vida, hermanos, abarca muchos aspectos que son parte de nuestra personalidad. Hoy vamos a estar hablando de uno más. Quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Hoy vamos a estar hablando acerca del vocabulario como parte de nuestro testimonio. Amén. Acuérdense que el testimonio es todo aquello que habla acerca de nosotros. El testimonio implica todo lo que hacemos, el por qué lo hacemos, implica todo aquello que tú haces y aquello que tú dejas de hacer. Amén. Todo eso implica nuestro testimonio. Todo lo que yo hago y aquello que no hago. Vamos a leer y así posteriormente estaremos leyendo la palabra, orando por la palabra. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjese, esto es parte del testimonio cristiano. El cristiano tiene que saber cómo responder, cómo hablar, cómo tratar a los demás. Es parte fundamental. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra manera de hablar como cristianos. Ya no podemos hablar como estábamos acostumbrados a hablar en el mundo. Ya no puede, ya no debe un hijo de Dios tener el atrevimiento de hablar como hablan los demás. Debe de haber una diferencia, debe de marcarse una distinción como hijo de Dios en su vocabulario, en su manera de hablar. Así que yo le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más en esta hermosa hora de la tarde estamos aquí reconociéndote como el Señor de nuestras vidas, reconociendo que tú eres Dios, que necesitamos de ti, que nuestra vida te pertenece, y en este momento disponemos un tiempo especial para meditar en tu palabra. Queremos que tú hables de nuestras vidas. Te pedimos que tú nos enseñes, te pedimos que tú nos formes, que tú nos instruyas, que tú perfecciones y santifiques nuestra mente, nuestro corazón, y que nos des las instrucciones de vida de la manera como te agrada que nosotros, Señor, hablemos en esta tierra. Quizá por descuido, por falta de conocimiento, muchas veces cometemos errores, actuamos o hablamos de manera irresponsable, Señor, ofendiendo y contradiciendo la fe que predicamos. Pero en esta hora, háblanos por favor, y que salgamos de este lugar con la mentalidad correcta y el pensamiento correcto de cómo tenemos que hablar, Dios mío, de la manera correcta que a ti te agrada, que hablemos en esta tierra dando buen testimonio como verdaderos hijos e hijas tuyos. En el nombre de Jesucristo, prepara la mente, prepara el corazón, usa mi vida de una manera especial,
quita todo lo negativo, quita todo lo ajeno, quita todo sentimiento, todo dolor, todo aquello que quiera obstruir la atención, robar la atención. Quítalo, Señor. Echamos fuera toda obra maligna y que tu palabra, Dios mío, sea implantada poderosamente en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos. Amén. Quiero que repita conmigo, por favor. Mi vocabulario, parte de mi testimonio. Ese es el propósito de esta meditación. Que tú vayas de este lugar, salga de este lugar con el pensamiento, con la mentalidad de que tu testimonio es parte de tu fe, de tu vocabulario es parte de tu testimonio, y que tú lo tomes como un reto para saber expresarte correctamente afuera, sobre todo allá afuera, de acuerdo a la altura de tu fe, de acuerdo a la altura de tu testimonio como hijo de Dios. Muy bien. Quiero contarles una anécdota que sucedió en algún país de la tierra. Se dice que un candidato, durante un meeting en su campaña política, como suelen hacer los políticos que en su candidatura se reúnen con personas, con grupos y andan por diferentes partes compartiendo sus principios políticos. Se dice que después de terminar una amable conversación con una señora ya de edad muy avanzada, este personaje se quejó de que su equipo haya permitido de que esta ancianita entablara una conversación personal con él cara a cara. O sea, no le agradó el hecho de que aquella anciana haya venido delante de él y lo haya cuestionado de algunas preguntas, lo haya cuestionado sobre algunas propuestas de su política, de su campaña. No le agradó. Obviamente, cuando estaba con aquella mujer, con aquella ancianita, se mostró muy amable, pero no le agradó la actitud de sus compañeros, de su equipo de trabajo, que hayan permitido que esta mujer se acercara ante él. Y después que se retiró y terminó la conversación, entre comillas, muy amable con aquella señora, este hombre se quejó de que le hayan dejado platicar con esta mujer y le llamó intolerante. O sea, se expresó de que esta persona, de que esta mujer de edad avanzada era intolerante. Ahora, el problema fue que este señor no se percató de que el micrófono que tenía aún estaba abierto. Fíjense. Y cuando él dijo, ¿por qué permitieron que esta mujer intolerante viniera a platicar conmigo?, no se percató, hermano, de que todavía el sonido estaba abierto. Y se escuchó públicamente la expresión tan negativa, hermanos, de las palabras con las que se refirió a esta mujer. Ahora, el problema fue que estaba siendo transmitido por la radio y estaba siendo transmitido por la televisión. Imagínese, hermano, la mancha en su reputación, en su persona, en su testimonio. Todo iba bien, pero cuando este hombre se expresó de esta ciudadana de una manera tan negativa, hermanos, se escuchó en la radio y se miró en todos los canales de televisión de aquel país. Todos aquellos habitantes del país se quedaron pasmados, hermanos, se quedaron impresionados al mirar la mala calidad de sus palabras, al escuchar, hermanos, ese vocabulario tan pobre, tan mediocre, tan vulgar de aquel hombre que estaba en eminencia y que estaba luchando por una candidatura en el país. Hermanos, simplemente con esas palabras decepcionó a todos los simpatizantes de su partido. Y después no avanzó tanto tiempo, hermanos. Bastaron solo 8 días
para que perdiera la elección, como resultado de su mala expresión en ese momento acerca de aquella mujer que amablemente y respetuosamente vino delante de él para preguntarle acerca de unas propuestas que traía en campaña. Fíjese, el contenido de sus palabras le provocaron la pérdida de la elección, simplemente por una imprudencia, por un descuido, creyendo que ya el micrófono estaba cerrado, que ya no se escuchaba el audio, y él de manera imprudente se dirige a su equipo de trabajo y le dice: ¿por qué dejaron que esta mujer tan intolerante viniera conmigo? Simplemente fue eso, unas palabras aparentemente tan insignificantes, pero para un hombre de esta naturaleza, para un personaje público de esa índole, le costó muy caro. Ok, dice: no existe ser humano capaz de mantener la lengua bajo un perfecto control. Eso lo dice Santiago 3:2. Es cierto, amén. Póngalo por favor en pantalla, Santiago 3:2. La Biblia dice que no hay un hombre, no hay ningún ser humano que pueda mantener su boca, su vocabulario bajo un control total y absoluto. Es cierto, hermanos, es una grande verdad. Dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero es muy difícil, hermanos, controlar nuestro lenguaje, controlar nuestras palabras, tener bajo un dominio total y absoluto el dominio de lo que expresamos. Es muy difícil. Aún así, hermanos, es necesario calcular bien lo que vamos a decir. Quizá no podemos tener un control absoluto de nuestras palabras, de lo que vamos a expresar, pero tenemos que procurar, hermanos, cuidar, ser cuidadosos, ser sabios en lo que vamos a decir. Amén. Tal como lo demuestra la anécdota que le acabo de comentar. Ese hombre, por un acto de imprudencia, hermanos, defraudó, decepcionó a todos los que estaban viendo en la televisión y a todos los que estaban escuchándole por la radio. Los defraudó, los decepcionó al expresarse de una manera tan vulgar, de una manera tan corriente, de una manera tan descuidada. Amén. Yo quiero que escuches por favor esto. La reputación y la carrera, al igual que el éxito o el fracaso en las relaciones personales, dependen a muy buen grado de la forma de hablar de cada uno de nosotros. Tiene mucho que ver. Amén. El éxito o el fracaso en las relaciones interpersonales, en las relaciones de amigos, en las relaciones que tenemos, en los grupos donde nos relacionamos con diferentes clases de personas, tipo de personas. Nuestro éxito o nuestro fracaso, nuestra aceptación o nuestro rechazo, depende de la manera de cómo nos expresamos. Amén. Eso es muy importante. Ahora, en cuanto a la fe, nuestro vocabulario también es parte esencial. En cuanto a la fe cristiana, nuestro vocabulario es algo fundamental en nuestro testimonio como cristianos, por dos motivos. Miren, nuestro vocabulario, mi vocabulario, su vocabulario, es una evidencia de dos cosas. Número uno, nuestro vocabulario manifiesta, escuchen por favor, nuestro vocabulario manifiesta, revela, número uno, de dónde somos. ¿De dónde somos? Por medio de nuestro vocabulario, nosotros podemos evidenciar de dónde somos. Número dos, por medio de nuestro vocabulario, nosotros manifestamos lo que somos.
Son dos cosas importantes. Nuestro lenguaje, nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresar va a delatar de dónde somos y lo que somos. Un ejemplo muy claro: si miramos una persona alta, con rasgos, ciertos rasgos especiales, unos ojos verdes o azules, alto, rubio, y lo escuchamos hablando en un inglés perfectamente fluido y bien articulado, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa por nosotros en nuestro pensamiento? ¿Dónde lo relacionamos? ¿En qué lugar lo relacionamos? ¿Con Estados Unidos? Amén. Quizá muchos puedan hablar inglés, pero los que son nativos de Estados Unidos les distingue porque tienen un inglés muy fluido y bien articulado. Y cuando uno escucha hablando a una persona con esas características de lenguaje, con ese tipo de vocabulario, uno dice: este es de Estados Unidos o de Inglaterra. Amén. Sobre todo el inglés de Inglaterra, que es un inglés muy perfecto, más perfecto que el de Estados Unidos y que el de otros países como Belice, que hablan también inglés. Entonces, por medio de nuestro vocabulario, por medio de nuestro lenguaje, por medio de nuestras palabras, damos a conocer de dónde somos. Amén. Si escuchamos una persona hablando algún tipo de dialecto, inmediatamente lo relacionamos con alguna tribu, alguna raza, alguna etnia de algún poblado, de algún pueblo. Amén. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Por su vocabulario. Si escuchamos a una persona hablando un poco raro, así con chinchón, guan, chun, chun, inmediatamente lo decimos: ese es chino, o es coreano, o es japonés. Amén. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el vocabulario expresa de dónde somos? Y no solamente eso, nuestro vocabulario expresa lo que somos. Si escuchamos a una persona hablando incorrectamente, vulgarmente, inmediatamente lo relacionamos y logramos apercibir qué clase de persona es. Así que nuestro vocabulario tiene el potencial de revelar de dónde eres y qué clase de persona eres. Nuestro vocabulario es el conjunto de palabras, frases, expresiones y modismos que forman parte de nuestro idioma en particular, algún idioma en particular, que es hablado por alguna persona o alguna comunidad. El vocabulario de una persona puede ser definido como el conjunto de palabras que son comprendidas por esa persona en su idioma o en el conjunto de palabras probablemente utilizadas por esta. Ahora vamos a enfocarnos en la vida cristiana. Miren, hay 4 cosas que tienen que ver con nuestro vocabulario. En la vida cristiana nuestro vocabulario tiene un valor muy importante. Voy a mencionar algunas cosas. En la vida cristiana, nuestro vocabulario, nuestras palabras, la manera de cómo hablamos, es el medio que nosotros usamos para expresar nuestra fe. ¿Cómo podemos expresar nuestra fe? Por medio del vocabulario. ¿Cómo podemos compartir nuestra fe? Por medio de nuestras palabras. ¿Cómo podemos testificar nuestra fe? ¿Cómo podemos expresarla? Por medio de nuestras palabras. Es el medio más usado. Y yo creo que el propósito por el cual Dios le dio al ser humano la capacidad de hablar es para que el ser humano pueda expresar su relación, su fe, su comunión, su conocimiento acerca de Dios.
Si hay algo que nos distingue a nosotros y los animales, es que nosotros tenemos la facultad y la capacidad de hablar. ¿Te has preguntado con qué propósito Dios le dio al ser humano la capacidad de hablar? ¿Cuál será el propósito principal? Para dar testimonio, misericordias, para cantarle, para adorarle, para bendecirle. Ese es el propósito principal por el cual el ser humano tiene la capacidad de comunicarse, la capacidad de hablar, la capacidad de articular palabras, articular un idioma, articular un lenguaje. Ese es el propósito por el cual tú y yo tenemos la capacidad de hablar. Amén. Para que podamos anunciar las misericordias de Dios, para que podamos compartir la fidelidad de Dios, para que podamos expresar la misericordia, el amor, la gracia, la paciencia, la fidelidad de nuestro Dios. No se nos dio la capacidad de hablar para andar mintiendo, para andar maldiciendo, para andar blasfemando, para andar avergonzando, para andar humillando a los demás. No, mi hermano, el propósito por el cual Dios le dio al ser humano la capacidad de articular palabras es para que el ser humano exprese la gloria, la misericordia, la gracia y el amor de un Dios tan maravilloso que hizo los cielos y la tierra y que sostiene a todo ser viviente por su infinita misericordia. Amén. Así que en la vida cristiana, hermanos, tenemos que ser muy responsables, muy cuidadosos en nuestra manera de hablar. Yo quiero empezar a definir, espiritualmente hablando, ya en relación a nuestra vida cristiana, la importancia de nuestro vocabulario. Número uno, nuestro vocabulario revela nuestra identidad. Yo quiero que repitas conmigo: mi vocabulario revela mi identidad. ¿Cómo podemos conocer la identidad de una persona? Por medio de su manera de hablar. Ya se los puse en lo natural. Las personas son identificadas, su nacionalidad puede ser identificada por medio de su lenguaje. Espiritualmente hablando es lo mismo. Un creyente, un cristiano, revela su identidad por medio de sus palabras. ¿Cómo se da a conocer un cristiano en el mundo? ¿Cómo puede darse a conocer? Por medio de sus palabras, por medio de su manera de hablar. Así que, como punto número uno, nuestro vocabulario revela nuestra identidad. ¿Quiénes somos? Mateo 26:33, por favor. Miren la importancia de tus palabras. 73, perdón. Mateo 26:7-3. Oye, hermano, eso está tremendo. Miren. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar, fíjese el poder que tienen las palabras. Vamos a entender el contexto. Habían agarrado a Jesús preso y lo habían traído de Getsemaní. La Biblia dice que solamente 2 de los discípulos seguían de lejos a Jesús. Todos los demás se escandalizaron y salieron huyendo por miedo. Juan, el discípulo amado, porque tenía cierta comunión, cierto contacto con la política por cuestión del nombre de sus padres, que era de una posición económicamente un poco alta, él tuvo el privilegio de entrar sin ningún peligro a la casa, al lugar donde tenían a Jesús. Pero en el caso de Pedro, que era de una clase pobre,
y no tenía mucha reputación ni mucho contacto con aquellos líderes que habían tomado preso a Jesús. Dice que Pedro, por miedo, él empezó a seguir a Jesús de lejos y se empezó a esconder dentro del montón de gente que estaba en la velada donde tenían a Jesús preso allá adentro. Y Pedro, por miedo, dice que logró involucrarse ahí, queriéndose confundir con todas aquellas gentes que estaban en ese lugar, por miedo a que no lo descubrieran y lo metieran preso también. Pero por mucho que quiso esconderse, por mucho que quiso, hermanos, negar su participación, negar que no andaba con Jesús, dice que se acercó a donde estaban calentándose unos en una fogata, ya que se supone que había un poco de frío, y estaba ahí calentándose en la madrugada. Pero Pedro, hermanos, no pudo esconder, no pudo negar, no pudo esconderse totalmente. ¿Por qué? Porque sus palabras lo delataron. Tan fue el acento, la manera en la que Pedro se identificó con Jesús como discípulo de Jesús, que su manera de hablar era totalmente distinta a la manera de cómo hablaban los demás. Y aunque quizá probablemente Pedro nunca dijo que andaba con Jesús, digo esto porque cuando le preguntaron, dice que negó 3 veces. Yo no lo conozco, pero le dijeron, pero tú, dice, verdaderamente también tú eres de ellos, dando a entender, tú eres un discípulo, tú eres un creyente, tú andabas con Jesús, tú eres un seguidor de Jesús. ¿Por qué? Porque tu manera de hablar te descubre. Ahora yo quiero que meditemos en esta hora de la tarde. Tu manera de hablar en tu trabajo estará descubriendo que verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Santo Dios, aleluya. Amén. Tu manera de hablar en la calle, tu manera de hablar en el súper, en la escuela, en cualquier parte donde tú vayas, donde tú te involucres, donde tú participas, donde tú frecuentas, tu manera de hablar estará dando testimonio de tu fe. La gente se estará dando cuenta, la gente que te oye, la gente que te escucha, la gente con la que tú te relacionas diariamente, con la que tú te involucras, interactúas diariamente, se estará dando cuenta de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres un discípulo de Cristo, de que tú eres un creyente. Se estará dando cuenta con tu manera de hablar. Porque Pedro fue descubierto por su manera de hablar. Quiso esconder su fe, quiso negar su participación, su relación, su comunión con Jesús, pero sus palabras lo destaparon, sus palabras lo descubrieron, sus palabras lo evidenciaron. Amén. Ellos le dijeron, no, tú andabas con Jesús, tú eres un creyente, tú eres un cristiano, no lo puedes negar, tu manera de hablar te descubre. Es la importancia de nuestro vocabulario, hermanos. Por eso el tema es mi testimonio, mi vocabulario, parte de mi testimonio. Tú tienes que vivir, tú tienes que tomar en serio, tú tienes que pensar y meditar que tus palabras, aunque tú no quieras, hermanos, tus palabras son parte de tu testimonio. Amén. Jóvenes, la secundaria, en el bachilleres, en el CONALEP, tus compañeros de clase se estarán dando cuenta de que tú eres un creyente, un cristiano, por medio de tus palabras. Vamos a mirar otro texto, igual en relación a Pedro. Marcos 14:70.
Es impresionante la frase, porque tu manera de hablar te descubre. Ahora vamos a mirar ahora también en ese mismo ambiente lo que pasó. Marcos 14, 70, ahí está. Miren. Y Pedro quería negarlo. Pobrecito, hermanos, por miedo que lo agarraran preso y lo crucificaran. O sea, muchas veces pensamos, ay, yo en lugar de Pedro no lo hubiera hecho. No, estaba de por medio de la muerte, hermano. Por eso Pedro quiso negarlo. O sea, no era tan fácil. Sabía que si lo agarraban, lo podían crucificar también. Y estaba profetizado. Entonces, y además estaba profetizado. Entonces no era tan fácil. Y él de muchas maneras quería, no, yo no soy cristiano, yo no soy, yo no sé si habrá jurado, qué habrá dicho, pero él quiso negarlo, yo no soy, no lo conozco, nunca anduve con él. Dice, pero él negó otra vez. Y poco después, es decir, lo estaba negando, pero al mismo tiempo con sus palabras lo estaba afirmando. Mejor se hubiera quedado callado, ¿verdad? Fíjese que es una buena actitud. Por lo menos si no sabes predicar, por lo menos cállate mejor cuando no tengas nada que hablar. No digas nada, cállate mejor, quédate. Mejor calladito te ves más bonito. Amén. Pero él llegó otra vez y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Por qué? Porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Qué bonito es, hermanos, cuando uno le dice, verdaderamente tú eres cristiano. Eres Galileo, eres cristiano. Vamos a traducir la palabra Galileo como cristiano. Verdaderamente tú eres de ellos porque tú eres cristiano y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Medita también otra vez. ¿Estás hablando como cristiano? Tu lenguaje, tu manera de hablar, tu manera de expresarte está develando, está descubriendo tu identidad como cristiano. ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. Y tu manera de hablar debe ser de acuerdo y a la altura de los hijos de Dios. Los hijos de Dios debe de verse una diferencia total en el lenguaje de los hijos de Dios y aquellos que no son hijos de Dios. Por eso en esta tarde, hermanos, mi intención es que reflexiones que tu vocabulario tiene que revelar tu identidad como hijo. Tú tienes que hablar como un hijo de Dios. Tu manera de expresar tiene que ser como un hijo de Dios. Tu manera de expresarte, de hablar, de tratar, tiene que ser como un hijo de Dios. Amén. Pedro fue descubierto por su vocabulario. Tu vocabulario, tu manera de hablar te descubre. Y aquí dice, tu manera de hablar es semejante. ¿Cómo hablamos los cristianos? ¿Cómo tenemos que hablar los hijos de Dios? Totalmente distinto a la gente que no es hija de Dios. Amén. Entonces, el punto número 1 se trata de eso. Nuestro vocabulario revela nuestra identidad. Si somos hijos de Dios, ¿cómo tenemos que hablar? ¿Cómo hablan los hijos de Dios? ¿Y cómo hablamos los hijos de Dios? Es una buena pregunta. ¿Cómo hablamos? Con sabiduría, con respeto, con gracia, bendiciendo. Ahorita vamos a seguir viendo más adelante. Número 2. Nuestras palabras revelan nuestra personalidad. Repítalo conmigo. Mis palabras revelan mi personalidad. ¿Qué clase de persona soy? ¿Soy una persona buena? ¿Soy una persona amable? ¿Soy una persona respetuosa? Entonces mis palabras tienen que ser de acuerdo a lo que soy. ¿Quiénes somos?
Marcos 12:34, Mateo 12:34. Mateo 12:34, miren. Generación de víboras. Esta palabra generación de víboras se traduce en hijos del diablo. Así. Eso es lo que se traduce. Amén. Generación de genética. Lo que estaban diciendo era: ustedes tienen la genética de la serpiente. Y ustedes saben quién es la serpiente antigua. Generación de víboras, dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y ahí viene lo importante. Porque de la abundancia del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, una persona puede dar a conocer lo que tiene dentro de su corazón por medio de sus palabras. ¿Cómo puedo conocer qué clase de persona es en su interior? Por medio de sus palabras. Porque lo que la persona tenga en su corazón es de lo que va a hablar. Si una persona trae amargura en su corazón, ¿de qué va a hablar? Va a hablar mal de todo mundo. Se va a expresar mal de todo mundo. ¿Por qué? Porque trae amargura. Si una persona, hermanos, trae ídolos espirituales metidos en su corazón, ¿de qué va a hablar? Se la va a pasar hablando del trabajo, se la va a pasar hablando del fútbol, se la va a pasar hablando de aquello que esté idolatrando su corazón. Pero si esa persona está enamorada de Dios, está llena de Dios, su corazón está lleno de la palabra de Dios, mire, hermano, esa persona se la va a pasar hablando de Dios en todo tiempo, compartiendo de Dios en todo tiempo, testificando de Dios en todo tiempo. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nuestras palabras revelan nuestra personalidad. Nuestras palabras tienen el potencial de manifestar lo que tú tienes adentro, lo que hay dentro de ti. Es un buen principio a la hora de buscar matrimonio o buscar con quién relacionarse en algún noviazgo, en alguna relación. Amén. Muchas veces ni se toma en cuenta, pero es un buen principio como hijos de Dios. Amén. Saber qué clase de persona es aquella. Y no necesariamente tiene que ser una relación sentimental, una relación de amistad. Uno puede conocer a aquella persona, qué clase de persona es, con su manera de hablar. Si es una persona lépera, grosera, majadera, ¿le vas a extender tu confianza? ¿Vas a confiar en él? No, hermano, porque es una persona de mala reputación, es una persona de malos sentimientos. ¿Cómo lo sé? Por su manera de hablar. Si no respeta ni a su mamá ni a su papá, imagínate que te vaya a respetar a ti. Entonces, nuestras palabras revelan nuestra personalidad. La Biblia da a entender que las palabras son como una ventana que permite ver lo que una persona tiene en su interior. ¿Quieres conocer a una persona y quieres saber qué clase de persona es? Escúchala hablar. Ponle atención a lo que habla y te vas a dar cuenta qué clase de persona es. Muy a menudo las personas nos descubrimos por medio de nuestras palabras. Nuestras palabras manifiestan externamente lo que tenemos internamente. Amén. Así que mucho ojo con las palabras, porque con tus palabras tú estás dando a conocer. Las personas que están a tu alrededor pueden saber lo que tú tienes en tu corazón. Amén. El potencial que tienen las palabras. Número 3. Nuestras palabras tienen poder para persuadir.
Hay un tremendo poder de persuasión en las palabras. De ahí la importancia de cuidar cómo hablamos nosotros. Nuestras palabras pueden persuadir a otra persona para que hagan algo o para que dejen de hacerlo. Vamos a leer un texto bíblico, unas citas, Hechos 26, 29. Hechos 26, vamos a empezar en el 24, versículo 24. Ok. Aquí tenemos a Pablo, estaba dando un discurso en su defensa, Pablo. Y dice así: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ahora vamos a ver qué pasó, versículo que sigue. Es decir, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Fíjese, ¿qué clase de palabras estaba tomando Pablo? ¿Qué clase de palabras estaba articulando con su boca? Palabras de verdad y de cordura. Y miren el poder que tiene cuando uno habla correctamente como debe de ser. Cuando el cristiano habla rectamente, con cordura, con verdad, tiene un poder maravilloso para persuadir a los que no son cristianos, a los incrédulos, a los inconversos. Después Pablo sigue hablando, versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahora miren lo que sigue. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué fue lo que le contestó el rey? Por poco me persuades a ser cristiano. Imagínate. ¿Y qué es lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba testificando de su fe, de cómo Dios lo convirtió, de cómo tuvo la experiencia con Dios, el trato que Dios tuvo con él cuando iba a matar a los cristianos rumbo a Damasco, y que de repente se le apareció una luz y escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿a quién me persigue? Pablo estaba testificando su experiencia y el rey estaba escuchando. Amén. Y de repente Pablo se dirige con el rey y le dice: oh rey, yo sé que tú crees a los profetas, yo sé que tú estás enterado de estas palabras, yo sé que tú has escuchado hablar de Cristo, porque esto no se hizo en un rincón. Todo el mundo en aquel momento sabía, lo había escuchado por lo menos hablar de Cristo. Aún los reyes, los políticos, los ricos. Y el apóstol Pablo, tomando ventaja de ese conocimiento, le dice al rey: rey, yo sé que tú crees también, yo sé que tú has oído, yo sé que lo que yo estoy testificando acerca de Cristo es verdad. Y el rey, ante las palabras, ante el cuestionamiento de Pablo, le dice: Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Ahora yo te pregunto, las personas que nos están oyendo diariamente, ¿están siendo persuadidas de nuestra fe? ¿A cuántas personas has persuadido con tus palabras, como cristiano, con tu manera de hablar? La gente que nos oye, nuestros amigos, vecinos, compañeros, ¿están siendo persuadidos de que realmente nosotros somos hijos de Dios? Mira el poder de las palabras de Pablo, el testimonio, su vocabulario de Pablo. Por poquito persuade a un rey pagano gentil que se hiciera cristiano. Aquí la palabra persuadir viene de la palabra en griego peizo, que significa convencer. La gente se está convenciendo de tu fe por medio de las palabras. La gente que te escucha se convence o está siendo convencida que el evangelio que tú predicas verdaderamente es un evangelio de poder. Se está convenciendo.
de que el evangelio cambia al escuchar que tú hablas totalmente distinto a como hablan los demás. Mira que la gente que no tiene a Dios habla puras sandeces, puras cosas locas, puras barbaridades, puras palabras sucias, hermanos. Su manera de expresar es tan sucia, hermanos. Majaderas, con malarrazones. Pablo, por medio de su vocabulario, estuvo a punto de persuadir al rey. Versículo que sigue. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, le dijo al rey, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como soy. Fíjese, Pablo por medio de sus palabras estaba revelando su identidad. Todos los que me oyen fuesen hechos tal como yo soy, excepto estas cadenas. ¿Por qué? Porque lo tenían encadenado. Pero él seguía hablando como un hijo de Dios. Las cadenas no le impidieron que torciera su vocabulario. No permitas que las pruebas, no permitas que los regaños, no permitas que las llamadas de atención en tu trabajo, no permitas que las situaciones donde seas avergonzado como cristiano tuerzan tu manera de hablar. No permitas que nada, ni las discusiones, ni los regaños, ni las sanciones, ni las disciplinas, nada tuerza tu manera de hablar como cristiano. Mira que muchos cristianos tuercen su manera de hablar cuando los están regañando, o cuando están enojados, cuando están airados. Se les salen sapos y cucarachas, se les convierten y empiezan a decir cuanta cosa. No dejes que eso tuerza tu manera de hablar. Pablo estaba en cadenas y tenía razón para estar maldiciendo, para estar insultando, para estar blasfemando, para estar defendiéndose. Tenía motivos para estar recordándoselas al rey y a todos los demás que estaban ahí. Pero aún con todo y cadenas, él mantuvo su manera recta de hablar. Amén. El poder de nuestro vocabulario, hermanos. Cuando tu jefe te regañe, no dejes que eso tuerza tu manera de hablar. Y si te regañan injustamente, no por eso lo vas a maldecir, no por eso le vas a insultar, no por eso se la vas a mentar. No dejes que eso tuerza tu manera de hablar. Amén. Acuérdate de Pablo en cadenas y seguía hablando como cristiano, seguía hablando como hijo de Dios, seguía hablando a la altura de lo que era. ¿Qué lección más maravillosa, hermanos? Ni las cadenas le ocasionaron que torciera su manera de hablar. No dejes que nada ni nadie tuerza tu manera de hablar. Si alguien te insulta, ignóralo. Si no tienes el valor de bendecirlo, por lo menos quédate callado. Pero no dejes que eso tuerza tu manera de hablar como cristiano. Amén. Los inconversos oían hablar a Pablo como cristiano y eran convencidos del evangelio. Quiero dar dos citas más. Hechos 9, 21 y 22. Hechos 9, 21. Dice: y todos los que le oían, miren, toda la gente que oía hablar a Pablo se sorprendía. La palabra atónitos es quedar, expresa, esta expresión es quedarse así. La gente cuando escuchaba hablar a Pablo, hermano, las palabras de Pablo ocasionaban que la gente fueran cautivadas en su atención. Dicho de otra manera, Pablo, por medio de su vocabulario, cautivaba la atención de los demás. Dice que cuando oían hablar a Pablo, hablar como cristiano, como hijo de Dios, se quedaban atónitos.
que significa maravillados, sorprendidos. La gente se sorprende de tu manera de hablar como en tu trabajo. Estás impactando a tus compañeros de trabajo con tu manera de hablar. Tus compañeros de línea se impresionan con tu manera de hablar. Estás cautivando a los demás con tu manera de expresarte. Piénsalo, considéralo. Cuando Pablo hablaba, dice que la gente se quedaba atónita y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre. Y eso vino acá, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. La gente decía: ¿no es este el que mataba a los cristianos? Se quedaron maravillados por su manera totalmente distinta de hablar. Antes maldecía a los cristianos, antes y le insultaba a los cristianos, pero se hizo cristiano, se convirtió en un hijo de Dios y su vocabulario cambió totalmente. Hermanos, en el momento en que nosotros nos convertimos como hijos de Dios, nuestro vocabulario debe de cambiar. Aleluya. Si estamos plenamente convertidos, nuestra manera tiene que ser diferente. Nuestra manera de hablar ya no puede ser la misma. Ya no debe de haber insultos. Ya no debe de haber maldiciones, malas razones. Todo eso tiene que haberse quedado atrás. Si verdaderamente estamos en Cristo, somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Ese vocabulario sucio, ese vocabulario vulgar, ese vocabulario, hermanos, lleno de maldad, tiene que haber quedado atrás, tiene que haberse acabado. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Rápidamente, uniendo este texto con este texto que voy a dar, lo vamos a unir y vamos a leer Gálatas 1:23. Vamos a unir estos dos textos, este con el otro. Gálatas 1:23. Y miren, solamente, hablando de Pablo, dice: solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 24. ¿Y qué hacían cuando oían a Pablo? La gente que te escucha hablar diario, ¿glorifica a Dios? ¿Estarás glorificando a Dios, hermano? Miren lo que ocasionaba el vocabulario de Pablo. La gente glorificaba a Dios. O glorifican de Dios o reniegan de Dios. Cada vez que tú abres tu boca para hablar, la gente glorifica a Dios o reniega de Dios. Medita. En el caso de Pablo, cada vez que hablaba, dice que la gente glorificaba a Dios. Tus palabras, tu vocabulario tiene el poder de persuadir para bien o para mal. Tus palabras tienen el poder de persuadir para bendición o maldición, edificación o destrucción. Punto número 4, último punto. La manera correcta de nuestra forma de hablar como cristianos. ¿Cómo tenemos que hablar? La Biblia da instrucciones muy claras de cómo tenemos que hablar. Número 4, la manera correcta de nuestra manera de hablar como cristianos. Colosenses 4:6, el primer texto con el que inicié. Colosenses 4:6. Fíjense que esto es muy importante porque yo he escuchado hablando a cristianos, ya cristianos de viejo, que todavía, sobre todo los que son de allá de Veracruz, y yo sé que hay muchos paisanos por aquí. Los de Veracruz, allá en Veracruz, tienen una palabrita, una manera de responder cuando alguien le pregunta: oye, ¿cómo estás? Algunos dicen: no, estamos amolados. Pero otros dicen: estamos jodidos. Y en lo personal, hermano, esa palabra se escucha muy vulgar.
En un cristiano yo pienso que esa palabrita ya no cabe en la boca de un hijo de Dios. Ya no. Amén. O sea, hay muchas cosas que tenemos que reformar en nuestro lenguaje. Tenemos que ir perfeccionando nuestro lenguaje, hermanos. En muchas áreas, muchas expresiones, tenemos que perfeccionar nuestro lenguaje. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y miren lo que dice la palabra: sea vuestra palabra siempre con gracia. Fíjense, siempre con gracia. Y después dice, sazonada con sal. Cuando está hablando de sazonar con sal, está hablando de que tu manera de hablar tiene que tener un sabor a Cristo. Cada vez que tú hables, hermanos, la gente que te escucha hablar, que tu meta sea que se lleve un buen sabor de Cristo en tus palabras. Que la gente diga, verdaderamente este hombre es diferente, este hombre, esta mujer es distinta a los demás, es diferente a los demás. Verdaderamente cómo habla bonito, y que la gente le guste y te busque y se sienta satisfecha, contenta al estar hablando contigo. Amén. Amén, aleluya. Nuestra manera de hablar siempre sea con gracia. Yo entiendo aquí la palabra gracia, hermanos, que es una palabra amena. De hecho, la Biblia en lenguaje sencillo dice que su conversación siempre sea amena, siempre bonita, hermosa. Que nuestra manera de hablar sea algo hermoso, hermanos. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Añado otro texto, Efesios 4:29. Miren, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Déjenme buscar esta palabra en griego, a ver qué implica. Es Efesios 4:29. Para que tengamos un panorama más completo en su raíz original. Palabra corrompida. En griego es sapros. Sapros. Significa podrido, corrompido. Que no vale nada. Amén. Entonces, cuando la Biblia está diciendo eso, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Lo que la Biblia está diciendo, no digas nada dañado, no digas nada corrupto, no digas nada podrido, no digas nada corrompido. Y literalmente la palabra sapros en griego da a entender, hermanos, una palabra que no valga nada, una palabra vana. Amén. Entonces, cuando la Biblia está diciendo ninguna palabra corrompida salga de tu boca, está diciendo no digas nada, hermano, ninguna palabra que no tenga ningún propósito para edificar. Ningún propósito de edificación. Hay muchas palabras huecas y vanas que salen de la boca de muchos cristianos, y que es necesario reformar nuestra manera de hablar, nuestra manera de expresarnos. Amén. Porque nuestro vocabulario es parte de nuestro testimonio, y nuestro vocabulario expresa nuestra identidad y nuestra personalidad. Es una evidencia de lo que somos y a dónde somos, de lo que somos y a dónde pertenecemos. Somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de Dios. Entonces tenemos que aprender a hablar a la altura de lo que somos y a la altura donde pertenecemos. Ya no somos del mundo para que hablemos como los del mundo. Ya no somos
que nuestro vocabulario sea como el vocabulario mundano, grotesco, vulgar, hermano, como habla la gente que no tiene temor de Dios. Aleluya. Ahora miren, el término sapros en griego, donde viene la palabra corrompida, habla algo que corrompe, algo que daña, algo que destruye. No hables nada que vaya a ocasionar, hermano, destrucción en el corazón, en los sentimientos de aquellas personas que te oyen.